Un saludo, mis hermanos, a cada uno de ustedes que nos están mirando a través de las redes sociales, a los hermanos que de manera presencial están participando de este tiempo de estudio de la palabra de Dios, y en este mes tan especial, el mes de diciembre, seleccionamos y tomamos este mes como un momento para recordar el nacimiento de Jesucristo. Y aunque probablemente las fechas sean otras o no sabemos con precisión, sí, con toda seguridad es un momento muy extraordinario en el cual el mundo se engalana, el mundo se prepara y resplandece. Y este es un mes donde las luces son muy abundantes. Cada uno adorna su casa con diferentes adornos muy especiales. Hay unas guirnaldas que no sé si la han podido observar, que estas que tienen como simulan que está cayendo la nieve, y son pero muy bellas. También se colocan luces de diferentes tonalidades que van a estar iluminando las casas, los adornos navideños. En fin, es una etapa pero muy hermosa. Pero qué importante que de todas esas luces, la luz más importante que debe estar iluminando nuestras vidas es la luz de Jesús. Cuando hablamos de la luz de Jesús, esa es una luz tan extraordinaria porque vino a resplandecer en medio de las tinieblas. El mundo estaba en tinieblas al momento de la llegada de Jesucristo, y Él vino a traer esa luz que disipa la oscuridad, y esa luz que es capaz de transformar lo peligroso de la oscuridad por la corta visibilidad que en ella existe, en un lugar donde uno puede transitar seguro porque está iluminado por la luz de Cristo. Y queremos estudiar precisamente cada uno de estos eventos profetizados primero por Isaías y otros en la palabra de Dios. En Isaías capítulo 9 vamos a estar estudiando los primeros 3 versículos de este capítulo 9 tan recordado en este momento de la Navidad. Y lo vamos a estar confirmando, o lo vamos a estar corroborando con Juan capítulo 1, los versículos del 1 al 9, bajo el título Luz en las tinieblas. Pero antes, le invitamos a orar a ustedes que están presentes y a aquellos que también están en las redes en este momento. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que tú nos concedes de estar en tu camino, de estar en tu gracia y bendición, y que tú, oh Dios del cielo, nos permitas descubrir estas verdades de la luz tuya, la luz admirable, la luz que ilumina nuestro rostro, la luz que ilumina nuestra alma, y la luz que nos permite, oh Dios, iluminar nuestros pasos para que caminemos seguros. En el nombre de Dios oramos. Amén. Amén. En esta expresión de Isaías, como podemos apreciar, Isaías está prometiendo precisamente la llegada de esa luz, la promesa de la luz. Pero Isaías está hablando mucho tiempo antes de que este evento estuviera aconteciendo, es decir, la llegada de Jesucristo. Prácticamente algunos eruditos lo colocan en 500 años antes de que esto estuviera sucediendo. Es muy fácil que ahora estemos hablando, por ejemplo, de los celulares, pero es un poquito complicado que estuviéramos hablando con precisión de los celulares hace tan solo unos 40 años atrás. Es decir, que ya hay como cierto movimiento. Cuando eso ocurría, la gente andaba con unas plantas tremendas para poder comunicarse, y no todo el mundo podía tener acceso a ello. Ahora es muy fácil. Pero Isaías dijo en estos versículos del 1 al 3 que esta luz iba a estar resplandeciendo para los angustiados, para los que estaban en la oscuridad y para los que se encontraban también en tristeza. Dice Isaías en el versículo 1: mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que lo vino en los tiempos que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí. Pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Galilea de los gentiles, de Galilea de los gentiles. Y es que este es un momento en el cual la venida del Mesías al mundo
ha traído una luz que resplandece para toda la humanidad. Estos pueblos asentados, estos pueblos de Galilea, iban a ser los primeros en poder contemplar, en poder disfrutar la presencia de la luz con ellos. Pero esta luz no era exclusiva para ellos. Esta luz iba a estar trascendiendo todos los confines de la humanidad, del mundo conocido y del mundo por conocer, que más adelante se descubre con cada uno de los viajes de exploración o conquista, como usted prefiera llamarle. Qué tremendo que ese impacto tan extraordinario de esa luz que fue iluminando y que fue llegando a cada uno de los confines del mundo con ese mensaje de paz, con ese mensaje de amor y con ese mensaje que hacía retroceder la oscuridad en la que ellos se encontraban para que pudieran entonces caminar tranquilamente con el Señor. La tierra de Neftalí, que este pasaje nos habla, era lo que se llamaba antiguamente la Galilea Alta, o también al norte de Galilea, es decir, por esa posición al norte también se le denominaba la Galilea Alta. Ahí se había establecido la tribu de Neftalí. La tierra de Zabulón era la Galilea Baja. En otras palabras, cuando la Biblia habla de la tierra de Neftalí, la tierra de Zabulón, está hablando de toda la Galilea, que fue parte del ministerio terrenal de Jesucristo, donde él se estuvo moviendo, generalmente sanando, ayudando y haciendo todos estos milagros que vino a hacer en la tierra. El camino al mar, que se refiere a este pasaje, probablemente se refiere a la vía Maris. Solamente el camino que conduce de Galilea Alta a la Baja, y que pasa por la costa occidental del mar de Galilea o Kineret, justo precisamente la ciudad de Tiberia, donde está ahí al lado, al borde de este mar de Galilea. Qué impresionante que ese es el sitio donde el Señor inicia ese proceso tan maravilloso de la luz que está iluminando toda la humanidad. Jesús, con este proceso de la luz, vino, entre otras cosas, para darnos vista y sencillamente para quitarnos la ceguera espiritual. Por eso decimos que esta luz es mucho más importante que la que colocamos ahora en los momentos navideños, que sirven para adornar, que sirven para recordar, que sirven, pero muchas veces estos objetivos están distorsionados en la humanidad actual. Lo más importante es que la luz de Cristo está iluminando los hogares, está iluminando las vidas y está iluminando los corazones para que ellos a su vez sean prevenidos o sean salvados de esta ceguera espiritual, para que podamos ver entonces la gloria de Jesús. Qué maravilloso esta expresión de Isaías, de qué manera profetiza este momento y con qué precisión el lugar, el sitio donde comenzaría ese proceso de iluminación de todo el mundo. Su ministerio lo vemos como que los ciegos, lo más importante que podemos ver, la verdad del Evangelio, alejando de las tinieblas, o que nos aleja de las tinieblas que agobian este mundo. Este es el proceso que Isaías está declarando tantos años atrás. Qué maravilla poder contar con una profecía de este calibre, de esta envergadura, que tanto tiempo antes se predice con una precisión extraordinaria lo que va a suceder, el lugar, el sitio, el momento exacto en que va a ocurrir de manera trascendente. Es por eso que tú y yo tenemos la palabra profética más segura. La Biblia es para nosotros esa lumbrera, esa seguridad. Su palabra va a cumplirse en toda su extensión. Qué importante entonces que tengamos estos conceptos bien claros en nuestras mentes. Y ese también debe ser el propósito o la intención de nuestra misión como hijos de Dios. Nuestra misión es ser luz a las naciones. Ser luz a las naciones. Cristo vino en esta región de Galilea que acabamos de describir
para hacer luz no solamente a este lugar, sino a toda la humanidad, comenzando desde este sitio, pero a toda la humanidad. Tú y yo debemos imitar de igual manera este mismo ejemplo, siendo luz y llevando un mensaje de salvación y un mensaje de esperanza. Porque esto es lo que Isaías estaba profetizando, esto es lo que Isaías estaba diciendo. Es ahí donde las tinieblas se han retirado ante la luz del Evangelio, para que los perdidos, los necesitados, alcancen ese resplandor glorioso que caliente sus corazones y que ilumina el sendero por donde sus pies transitan. Debemos brillar con la luz de Cristo y reflejar a la humanidad que eso es exactamente lo que Jesús nos ha llamado. A eso es lo que realmente Jesús nos ha llamado. El versículo 2 de esta porción de Isaías, que solo vamos a compartir 3 versículos, dice: el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz, una luz que brillaría para los que vivían en tinieblas. El pueblo que andaba, ¿cómo andaba el pueblo? Dice en oscuridad. Y de pronto el brillo de esa luz en esa región, en la zona que Isaías está declarando, iba a estar resplandeciendo, iba a estar iluminando. Puede haber un sitio oscuro y de pronto hacemos una fogata o hacemos un fuego y todo lo que está en ese lugar se comienza a iluminarse hasta ciertas distancias. De igual manera el Evangelio en esa región de la Galilea Alta y la Galilea Baja iba a estar resplandeciendo y resplandeciendo en todo lo ancho y largo del mundo en sentido general. Para los que estaban en oscuridad, qué difícil es estar en oscuridad, qué incómodo es estar en ese lugar, porque la luz despeja la tiniebla. Israel había sufrido siempre, en primer lugar, los estragos de las invasiones enemigas. Si usted mira la historia bíblica, se percata que Israel siempre estuvo bajo la opresión de muchos reinos, los asirios, los babilónicos, un poco más atrás, toda la opresión de los jueces con los madianitas y demás, los asirios, que ya lo hemos creo que mencionado, los romanos posteriormente, los griegos, toda esa región siempre estuvo pues muy convulsa, siempre ha estado hasta el momento muy convulsa. Israel había sufrido estos estragos, los estragos de las invasiones enemigas. La región de Galilea sería la primera entonces en ser alumbrada con la luz de una gran liberación, no una liberación física, no una liberación que le estuviera quitando, por ejemplo, en esta época que más adelante el Evangelio nos va a contar, la época de los romanos, y de hecho el Evangelio de Juan es un evangelio tardío, el último de los evangelios que se escribe y tiene otra connotación y demás, pero de igual manera está hablando que ese Dios nuestro es luz para los creyentes y para que podamos resplandecer como Cristo en ese día. Porque, como dice la palabra de Dios, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, dice Tesalonicenses. Somos hijos de luz. ¿Por qué? Porque vivíamos en oscuridad, pero la luz de Cristo resplandeció en nuestros corazones. Y esa luz es la que nos permite mirar el mundo bajo la óptica, bajo el color de la luz de Jesucristo, bajo la sabiduría de la luz de Cristo. Y esa es una bendición extraordinaria para nosotros. Qué bueno es que esos soldados que van a las grandes batallas, pues tienen esos dispositivos de visión nocturna que les permite descubrir dónde están sus enemigos, que le permiten evitar los obstáculos. Tú y yo tenemos una vista más allá que esa, y es la vista espiritual, que nos previene, que nos ayuda, que nos sostiene y que nos guarda de una manera muy extraordinaria. Dios es el creador de la luz física. Dice Génesis, sea la luz, y la luz fue hecha. Pero la luz espiritual es bien importante, porque ella nos permite evadir la oscuridad. Y andar en luz significa conocer y entender verdaderamente la palabra de Dios y la justicia de Dios. Es lo que Isaías nos está declarando. Los cristianos no nos podemos en este tiempo cruzar de brazos. No nos podemos cruzar de brazos.
y ver cómo otros siguen en las tinieblas del pecado. Tenemos que hablar acerca o no podemos pensar que ellos están destinados a vivir en la oscuridad, en la separación eterna de Dios. La luz del mundo quiere también disipar esa tiniebla de los corazones y quiere traer esa luz abundante, y esa luz es la sabiduría, como Isaías nos está diciendo en el capítulo 9, versículo 2. Al llevar la luz del Evangelio al mundo, necesitamos también revelar cosas que las personas prefieren dejar oculto. La luz es incómoda. De pronto está en un cuarto oscuro y enciende la luz y usted se queda como ciego, el resplandor de la luz, hasta que usted se acostumbra. Hay mucha gente que está acostumbrada a la oscuridad, y el resplandor de la luz de Cristo le hace reaccionar. Y algunos reaccionan de una manera pues contraria a los efectos provechosos de la luz. Otros rechazan la luz por completo. Pero qué importante que tú y yo estemos dispuestos a ser los portadores de esa luz, que haga que la oscuridad en la cual ellos viven, como también nosotros vivimos en otro tiempo, pueda resplandecer de una manera muy especial en nuestras vidas. Si no tenemos luz, mis hermanos, no conocemos a Dios. Aquellos que conocen a Dios y caminan con Él son de la luz, son exactamente de la luz. Ellos son hechos participantes de la naturaleza divina de Dios. Por eso Pedro dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Son los deseos desmedidos. Hay gente que come de una manera estrepitosa, es decir, más allá de sus propias necesidades físicas. Otros tienen otros pudiéramos decir, hábitos que van más allá de sus necesidades, pues pudiéramos decir, normales. Pero también la luz viene a traer la liberación de la tristeza. Cuando la persona está en oscuridad, también hay tristeza en su vida. Dice Isaías capítulo 3, del versículo 9, del capítulo 9, versículo 3: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Como se gozan cuando reparten despojos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Qué tremendo que la luz de Cristo viene a traer alegría al corazón. Alegría. La alegría que tuvo Pedro, un pescador que toda su vida iba a estar ahí, echando sus redes y sacando sus peces, y viviendo una vida sin mucha trascendencia, para convertirse en el gran apóstol, en el hombre que estuvo siempre cerca del Señor. Lo mismo ocurrió con Juan y con otros de los apóstoles, y lo mismo ocurre con tu vida y la mía. Dios nos bendice, y Dios nos ha dado vida, y vida en abundancia, precisamente ante ese resplandor de la luz de Jesucristo. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, en la época de la cosecha, cuando uno pues trae los productos que el campesino ha estado sembrando, ha estado esperando, y hay una abundante cosecha. Hay alegría, porque pues, si es trigo, hay abundancia de pan, y si es algún otro producto, va a haber abundancia de ese producto, va a haber recursos, va a haber sustento para algo. O como los que reparten despojos, que son los que han vencido, que son exactamente los que han vendido. La sombría región, la región de Galilea, que había sido descrita, que estaba en medio de tristeza y en medio de oscuridad, ahora se llena de alegría, dice la palabra de Dios. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Y la razón para que esté de ese estado es sencillamente la luz de Cristo. La luz de Cristo, que ha provocado la liberación de ese cetro de opresión de su vida. En medio de todo, qué bueno que Dios es fiel. En medio de todo, Dios es fiel. Este es Isaías hablando muchos años antes de lo que iba a estar aconteciendo. Hay muchas escrituras que nos recuerdan la fidelidad de Dios. En tiempos de dolor, Él está con nosotros aún en el valle de la muerte. Qué bueno es contar con esa luz que continuamente nos acompaña,
Así nos lo confirma el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estás conmigo, tú estarás conmigo. El Salmo 56, versículo 8 dice, mi subida tú has contado, por mis lágrimas en tu redoma, cómo están en tu libro. La conmovedora imagen de Dios tomando las lágrimas tiene un gran significado, porque Dios está con nosotros. Y estas personas que estaban en esta región están tristes. Y también puede haber tristeza en estas personas. En la época de la Navidad es una época de mucha tristeza también. Es un momento, perdón, es un momento también donde las personas se sienten solas. Hay personas que mirando todas las festividades y la alegría de otras personas se sienten mal. Es una época donde aumentan los suicidios, aumentan los accidentes. Es una época que tiene también sus propias características. Y es bueno que la aprendamos a conocer. Pero qué interesante que hay alguien que está dispuesto a traer esa alegría en medio nuestro, en medio de la tristeza. Él ve nuestro dolor y no lo desprecia. Así como Jesús entró en la aflicción de los dolientes en Betania, de la misma manera, Él entra en nuestra aflicción. Cuando Lázaro había muerto, ahí estaba Jesús para resucitarle de ese lugar. El Salmo 46, versículo 10 nos recuerda, está quieto y descansad en el conocimiento de que Él es Dios. Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Y esa es la gran bendición que tenemos los hijos de Dios. El que hace todas las cosas que obren para beneficio de nuestro, como nos recuerda Romanos capítulo 8, versículo 28, nos está alentando, nos está declarando, nos está diciendo, por medio de Isaías, que esa luz vino para disipar la tristeza también de este mundo. Ahora, la llegada de esa luz, ¿cómo ocurre la llegada de esa luz? Bueno, Juan, ahora le invito a pasar al Evangelio de Juan, en su capítulo 1, los primeros 5 versículos, nos confirma que llegó la luz. Es decir, hasta ahora habíamos estado mirando cómo Isaías profetiza de una manera tan precisa acerca de la luz, pero ahora Juan nos confirma la llegada de ese momento trascendente y especial de la luz de Cristo a este mundo. Y llega por el verbo de Dios que Juan pues nos habla en su evangelio, confirmando que está en la misma médula de la creación, y esa luz está dispuesta a llegar a nuestras vidas. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios. Y dice una conclusión muy importante, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando los cielos y la tierra fueron creados, en Génesis capítulo 1, versículo 1, el verbo ya existía. Es lo que Juan nos está definiendo por medio de su evangelio. Es otra manera de decir que el verbo es eterno, que Dios es eterno. No como algunos herejes hasta esta época de Juan habían pensado, como algunos todavía piensan, que Jesucristo es un ser creado. Bueno, la Biblia confirma de que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La doctrina de Juan no depende de la doctrina de estos herejes ni de los filósofos que especulaban acerca de estos eventos, como el caso de Filón, uno de los filósofos de esta época. Este notable pensador de Alejandría que fue Filón se destacó como en el primer siglo, y sabemos que Filón pues empleaba el término del verbo como 3000 veces en sus escritos. En ocasiones lo describe como un atributo divino, pero a veces también como un puente entre Dios y el mundo, pero no se identifica Filón con ninguno de estas cosas. Filón hace una alegoría, o alegorizaba para una comprensión de este ejemplo. Así, por ejemplo, él consideraba en su comentario de Génesis capítulo 3, versículo 24, que los querubines armados con espada de fuego a la entrada del Edén para impedir el acceso al árbol de vida, Filón lo interpretaba como dos potencias divinas, la misericordia y la soberanía de Dios. La espada
es el lobo y la razón que une a ambos. Balaam, el profeta necio, al igual que Filón, dijo: ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora te mataría. Pero lo que pasaba es que Balaam no estaba viendo la presencia de Dios y su animal de transporte sí lo estaba viendo. Filón no está viendo que el verbo es Dios y está haciendo una serie de comentarios que no tienen para nada razón en ese tiempo. Sin embargo, el mejor comentario que tenemos para Juan, capítulo 1, versículo 1, lo da precisamente la palabra de Dios, que se interpreta a sí mismo. Proverbios capítulo 8, versículos del 27 al 30 nos dicen: cuando formaste los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba los círculos sobre la faz de la misma, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente de la misma, cuando ponía el mar sobre su estatuto, para las aguas traspasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Esta es la descripción más especial que podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de esta eternidad de Dios. Y era, o continúa la palabra de Dios en Proverbios, y era su delicia de día en día, teniendo solamente delante de él en todo tiempo. En otras palabras, el término verbo que acabamos de mirar en este versículo 1, el capítulo 1, aparece en el Nuevo Testamento para designar a Cristo. Específicamente lo encontramos en esta porción de Juan 1.1, pero más adelante en el versículo 4 también del Evangelio de Juan, pero de igual manera lo encontramos en Apocalipsis 19.13, también escrita por Juan. Esta es una expresión que está hablando acerca del oír y el revelar lo que el alma tiene. Cristo, el verbo de Dios, está reflejando la mente de Dios y está revelando a Dios en los hombres. Esto es lo que está ocurriendo en este momento tan especial, donde el verbo está siendo definido como Dios, a diferencia de lo que hacía Filón y otros personajes de su época. Dice los versículos 2 y 3: y él era en el principio con el Dios, y por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Ya lo hemos confirmado, ya lo hemos expresado a través de Proverbios que acabamos de leer. Este verbo es, pudiéramos decir, es absolutamente divino, que existe desde la eternidad como una persona distinta y gozaba de amorosa comunión con el Padre. Eso es lo que hace el verbo, gozar de una amorosa comunión con el Padre. De esta forma se confiesa más la plena divinidad de Cristo, su eternidad, su existencia personal y distintiva, que refuta toda herejía que se quiera levantar en contra de este concepto, y para que la iglesia pueda afirmar más la fe y el amor de Dios. Este es el proceso. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Este era el principio con Dios. Cuando miramos esta expresión, todas las cosas, una a una, todas las cosas que usted puede mirar, todas las que usted puede mirar, fueron creadas por medio de este verbo divino. Así, la gran verdad de que Cristo creó todas las cosas puestas en la obra eterna de las tres personas que cooperaban, se afirma en primer lugar de manera positiva desde el punto de vista pasado, enunciado de manera negativa desde el punto de vista presente. Y si Él, ni una sola cosa de lo que existe, y sin Él, ni una sola cosa de lo que existe, llegó a ser. Es decir, Él es la esencia misma de todo. La esencia de la creación, la esencia del mundo es Cristo. Y eso es lo más relevante o trascendente que como hijos de Dios tenemos que tener. Esa es la luz de este mundo. Por eso es que es tan difícil definir la luz. Usted lo ve en términos físicos. La luz a veces se comporta como una partícula y otra se comporta como una onda. Pero no podemos definir exactamente en esencia qué es. Y así, ante este misterio, ante esta incapacidad de la ciencia, el propio Albert Einstein decía: yo no creo en un Dios que juega a los dados. Es decir, en otras palabras, yo no entiendo, pero la luz no puede ser ambas cosas.
la luz es difícil de explicar desde el punto de vista científico, pero sí sus efectos son extraordinarios. Vemos esas grandes esplanadas donde tienen estas partículas que son capaces de captar los fotones y producir energía eléctrica por la llegada de la luz del sol. Pero vemos otros momentos en los cuales la luz se descompone y da ese reflejo tan espectacular que tenemos en el arcoíris. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? Esta es una buena pregunta para los científicos. Aquí se hacen resaltar dos hechos, y que el mismo Cristo no fue creado y que existe eternamente para expresar el pensamiento ya empleado anteriormente, y que todas las cosas contempladas distributivamente, una sin excepción, fueron creadas por Él. Todas las cosas fueron creadas por Él, y eso es muy importante para nosotros. Dice la palabra de Dios, y aquí lo encontramos en los versículos 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Mire qué expresión tan tremenda. Las tinieblas no han podido contra la luz. La luz ha sido siempre más fuerte que ella, porque la luz es lo primero. Es la esencia misma de lo que está ocurriendo en medio nuestro. En Él estaba la vida. Significa que desde la eternidad y a través de la antigua dispensación, la vida residía ¿dónde? En el Verbo. Por ello el mejor texto tiene estaba y no está. Estaba, porque estaba expresamente en el Señor. ¿Qué significa aquí la palabra vida? Se refiere directamente a toda clase de vida, sea física, espiritual, sea la vida de una mariposa o sea la vida de un arcángel. Todo fue creado ¿por quién? Por esa luz que Cristo pues nos muestra, se identifica. La vida se identifica como la luz de los hombres. Esta luz resplandece en las tinieblas y no lo hacen suya los hombres pecadores. El Bautista dio testimonio de esa relación con la luz. Él no era la luz originalmente ni perfecta, ante cuya brillantez cualquier otra luz palidece, sino que vino para dar testimonio respecto a la luz. Y eso nos dice los versículos 8 y 9. Ahora esta luz quedaba identificada como aquel que el mundo rechazaba, pero que es aceptado por los hijos de Dios. Y los hijos de Dios viven entonces en esa luz. De este contexto se desprenden claramente los términos vida y luz, que pertenecen a la esfera espiritual. Además, tanto en el cuarto evangelio como en las primeras epístolas dadas por los apóstoles, el término vida siempre, o que aparece muchas veces, más de 54 veces, pertenece a esta esfera, y a veces parece intercambiarse con vida eterna. Qué precioso es que tengamos este concepto. Cuando alguien posee realmente esta vida, experimenta una íntima comunión con Dios. El significado es similar al del libro de Apocalipsis. El libro de la vida, el agua de la vida, el árbol de la vida y la corona de la vida. Esa es la luz del mundo, la vida, en toda su sustancia, en toda su esencia, en todo su esplendor. Y esa luz está llegando. Cuando la vida se manifiesta, se le llama luz. Decimos cuando una mujer tiene un bebé, dio a luz. La expresión parió, es decir, salió a la luz, dio a luz, es decir, sale a ese proceso de la luz, ya que la característica de la luz es resplandecer. Desde la caída ya estaba implicado en el término de la cláusula del versículo 4. Aquella luz fue anunciada a los hombres. ¿Fue anunciada por quién? Por el pasaje que acabamos de estudiar en Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 3. La humanidad se caracterizaba por estar en tinieblas, y así también estaba la región de Galilea, una de las tantas que estaba en oscuridad que en todo este ancho y grandioso mundo. La maldad, el odio y todas estas cosas sucumben ante la llegada de la luz del evangelio, que todo lo transforma y todo lo renueva, la luz que ilumina a todos los hombres.
La luz que te iluminó a ti, que me iluminó a mí, y que continúa iluminándonos a todos con su esplendor. Observa el cambio desde tiempo que aparece en este texto que estamos estudiando, desde el tiempo imperfecto a presente. No solo brillaba la luz a través de toda la antigua dispensación, sino que aún continúa brillando. Es decir, no brilló en aquel pasado, como dice Isaías, sino que continúa brillando todavía. Y no solamente hoy, sino que va a continuar brillando por toda la eternidad. De tal manera que cuando usted pueda estar en las calles de oro, esa luz de Cristo va a continuar brillando. Y por eso no hace falta sol ni ninguna otra iluminación, porque ahí va a estar la plenitud de esa luz de Cristo. Porque Él resplandece y se caracteriza por la propia luz. Por eso, aunque el verbo de Cristo reside en la vida, Él se presenta alumbrando como luz y también es llamado luz. Al igual que el sol en el cielo, esta luz resplandece con la promesa o en la promesa de una madre en el libro del Éxodo con un cordero, símbolo también de esa luz. Con el derramamiento de la sangre de Cristo en cada uno de los evangelios resplandece esa luz. Con los libros proféticos, con la antigua dispensación, en toda la Biblia vemos la luz resplandeciendo, vemos la vida, en otras palabras, resplandeciendo. Y de igual manera miramos las tinieblas que van retrocediendo ante este empuje precioso de la luz del Evangelio. Se refiere a la caída y al entenecimiento por el pecado y la incredulidad. No es este el único caso en el Nuevo Testamento en que se da un nombre abstracto a un significado concreto. Significa realmente elegido. La circuncisión significa un individuo en el cual estaba en tiniebla, sinónimo del mundo, pero que ahora la luz de Cristo, la luz activa y personal de Cristo, está llenando su corazón y transformándole como un hijo suyo. Qué bendición poder tener este hermoso regalo de Dios. Isaías lo profetizó y Juan lo describe. Lo describe en estos primeros 5 versículos de su evangelio. Así comienza Juan, describiendo la llegada de esa luz a este mundo. Pero la luz también fue presentada, porque a veces necesitamos que alguien nos confirme, nos presente algo que es muy importante. Y los versículos de 6 a 9 nos hablan de esa persona que hizo esta presentación como Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que fue un hombre enviado por Dios. Y vamos a estudiar los versículos del 6 al 9. Un hombre enviado por Dios y un hombre que dio un testimonio acerca de la salvación y también un testimonio esperanzador. Testimonio que nos convence de una manera extraordinaria. Dice así el versículo 6 de la Escritura. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Conocemos la historia de Juan por el Evangelio de Lucas. Conocemos la manera en que Juan pues llega a este mundo. Conocemos la experiencia que tuvieron sus padres con el ángel que se les apareció. Y conocemos todos los eventos que estuvieron vinculados a ese momento de Juan. Pero dice que Juan, con toda claridad, la Escritura dice, fue un hombre. Y dice un hombre enviado por Dios. Es decir, fue un hombre. Fíjense que no hay ningún momento en el cual se identifique a Juan como el verbo de Dios que había sido, o que Juan había estado hablando en los versículos, en el versículo 1 y 2 de este propio capítulo 1. Se llama Juan, de una manera muy sencilla. Se presenta como un ejemplo del constante resplandor de la luz. Por esta referencia, el heraldo del Señor se ve otra vez claramente que el escritor está hablando de la luz. Está hablando de la luz, pero no está hablando de que Juan el Bautista era la luz. Y esta es una gran, algo que debemos notar en medio de este versículo. Este hombre se llamaba Juan. ¿Cómo se llama cada uno de sus nombres? Tenemos un nombre que nos identifica. Pero nosotros somos receptores de esa luz y portadores de esa luz para que ilumine la vida de otro. Por esta referencia se ve claro que el amor y la verdad de Dios están concentrados en Jesucristo. Es decir, se refiere a la luz de Jesucristo. Se presenta o se refiere a la luz de Jesucristo. Juan
Juan, cuyo nombre significa Jehová ha sido misericordioso, también representa toda la humanidad que en ese sentido. Dios fue misericordioso al enviar su luz a la alta y baja Galilea que nos había profetizado Isaías, pero que se expandió por toda esta humanidad. Ha sido enviado, el participio perfecto pasivo, que indica un resultado permanente. Fue enviado. ¿Para qué? Para que creyéramos en esa luz. Fue enviado para que entendiéramos lo que un hombre estaba haciendo, porque este hombre había sido enviado por Dios para mostrarnos, para contarnos, para explicarnos que ese era el Mesías y ese era quien estaba esperando. Por eso en el momento del bautismo de Jesucristo, una voz se escucha del cielo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Juan estaba dando testimonio de eso. Está siendo preparado, como lo vemos en esta parte. Es comisionado por Dios. Como también somos comisionados tú y yo para ser portadores de esa luz a otras personas que necesitan del Evangelio de Jesucristo. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz de Jesucristo, a fin de que todos creyesen en Él. Así somos tú y yo. Debemos dar testimonio de la luz de Cristo, a fin de que la gente crea en ¿quién? En Cristo. No es nosotros, somos hombres de Dios. La gente debe creer en Cristo, no es nosotros. Somos los que testificamos que esa luz ha cambiado nuestras vidas y que esa luz también puede cambiar la vida de ellos. Pero no somos para nada más allá de eso. Siervos inútiles somos, como dice la palabra de Dios. Por esta razón, ya hemos indicado que la sección a los lectores en propósito, parece que el Evangelio, que Juan quiere decir que Bautista nunca se atribuyó lo que algunos herejes le atribuyeron hoy en día. Claro, que él no era la luz. Él era un testigo de la luz. Y repetimos, como somos también nosotros, testigos de esa luz de Jesucristo. El Bautista vino para dar testimonio, es decir, el propósito era testificar, y tu propósito y el mío es hablarle al mundo de esa luz. Es mostrarle al mundo que esa luz también quiere resplandecer en sus corazones, y que más allá de todas las iluminaciones y los adornos que podemos en Navidad, lo más importante es que la luz de Cristo esté resplandeciendo en su vida, porque sin ella, por más luces y por muy bien diseñado que estén los adornos de sus casas, no va a haber un proceso de salvación. Y lo más importante para el hombre es que la luz de Cristo esté en su vida activamente. Esto es lo que el cuarto evangelio nos dice, y de igual manera el libro de Apocalipsis testifica de esta expresión. El propósito del testimonio de Juan el Bautista era por medio de él que creyesen. El orden original es precisamente al revés, que todos creyesen por medio de él. Se ha planteado que tanto el siguiente problema: ¿a qué se refiere que por medio de él? ¿A Cristo, Juan el Bautista, o a Cristo o a Juan el Bautista? Evidentemente a Cristo. Evidentemente a Cristo. En ningún otro lugar se usa en el Evangelio de la expresión creer por medio de él. Significa creer por medio de Jesús, no por medio de Juan. Y es bueno que tengamos, porque esto es un texto que a veces usan las personas para introducir errores en cuanto a la doctrina. Jesús siempre aparece como el objeto y no como el agente de la fe. El objeto de la fe. El sujeto del versículo 7 de Juan y en el 8 sigue teniendo el mismo sujeto. La construcción natural se refiere a Juan. En el versículo 8 se refiere al Bautista. El pronombre es la frase por medio que aparece en el versículo 7. Así que con toda claridad estamos convencidos de que esto es de esta manera. ¿Y para qué vino Juan el Bautista? Para darnos un testimonio esperanzador. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existe la luz verdadera para que al venir al mundo alumbre a todos los hombres. Fíjense que este versículo se encarga de aclarar lo que algunos ponen en duda en los versículos anteriores. Él dice que él no era la luz, o dice Juan, él no era la luz, sino que vino ¿para qué? Para dar testimonio de la luz, lo que nos dice con claridad. La intención que tenía el Bautista era que todos oyesen y abrazaran a Cristo por medio de una fe
viva. Los versículos 4 y 5 y también el 9 revelan que Cristo es la luz, no es Juan. Cristo es la luz. Y el bautista no es otra cosa que un reflector, como la luna, que no tiene luz propia y que refleja la luz del sol, y que vemos la noche y la luna tan hermosa, tan bella, que es motivo para los enamorados y demás. Por eso se le puede llamar una antorcha que ardía y alumbraba. Juan era eso, una antorcha. Pero las antorchas se gastan si tú no le colocas o combustible o cambia los componentes. La luz verdadera no necesita ninguno de estos cambios. Ella es la esencia misma de la luz. Juan testifica con respecto a Cristo como la luna lo hace con relación al sol. Y este es otro de los elementos que tenemos que estar teniendo. Aquí se denomina a Cristo como la luz verdadera, como la razón expuesta. El vocablo traducido como verdadero significa que es real, genuino. El verbo de aquella luz perfecta cuya luz brilla ante todos los demás y parece como si la oscuridad totalmente se vaya desarticulando. Esta luz ilumina a todos los hombres. En las diversas interpretaciones que tenemos de este pasaje, Cristo es la luz que concede la real iluminación espiritual en el sentido más alto, en el sentido más pleno de la palabra de Dios, a todo ser humano en la tierra sin ninguna excepción. Cristo concede iluminación espiritual al renuevo del corazón de la gente y todo objeto desde el pacto y aquellos que también están en él. Cristo ilumina su vida de esa manera y de esta forma que nos dice la palabra de Dios. Cuando Juan el Bautista testificó acerca de la luz, él estaba a punto de empezar su ministerio público. Estaba en el acto de venir al mundo, al teatro de la historia de la humanidad, a la esfera de la humanidad, pero está llegando como un portador de esa verdad. Por lo tanto, qué interesante este pasaje. La luz que echa fuera la oscuridad había sido profetizada por Isaías para aquellos que vivían en angustia, que no son exclusivamente los que vivían en la tierra de Zabulón, para los que están en oscuridad. Hay muchas personas que están en oscuridad. Para los que están tristes, muchas personas también lo están. Pero qué importante, la promesa de la luz iba a venir. Y lo miramos más adelante en la palabra de Dios, que como iba a venir y como estaba anunciando, llega. Y Juan nos habla que llega en la esencia misma del verbo de Dios, que es la razón de la creación y que estuvo presente en esa creación y que estuvo presente en tu vida y en la mía. Y por la llegada de la vida, vino a traer vida. Y por si fuera poco, esa luz es presentada ante nosotros por un enviado de Dios, con un testimonio salvador y con un testimonio lleno de esperanza. Que seamos tú y yo entonces en este tiempo también luz en medio de la tiniebla. Te invito a orar. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos, te suplicamos que tú bendiga a mis hermanos, en los que están en las redes, los que están aquí en el aula, Señor. Oh Padre Celestial, glorifíquete en medio de tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.